Piñera. De esos temas queremos conversar con el diputado demócrata cristiano Matías Walker. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Hola, Connie, Benjamín, muy buenos días, gusto saludarlos. Diputado, ¿qué aproximación está teniendo usted a estas alturas del partido y dado el cúmulo de información, de antecedentes políticos y también legales, ¿verdad?, del clima país, que me imagino tiene que ser una cosa que se pone en consideración en esta ecuación para definir su voto en la acusación constitucional contra el presidente Piñera? Sí, yo creo que lo dijo muy bien el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, hoy día en el Mercurio. Yo creo que dice textualmente, voy a leer su frase: descabezar el gobierno sería complejo para salir de la crisis. Eso dice el diputado Flores. Sí, efectivamente. Tenemos que salir de la crisis y no ahondar la crisis. Eso es lo primero. ¿Aló? ¿Aló? Lo perdimos. Estamos con problemas con la comunicación con el diputado Matías Walker, que de momento, ¿verdad?, comparte lo que está aseverando el titular de la Cámara de Diputados, el diputado Iván Flores, respecto del destino de la acusación constitucional, que descabezar al gobierno sería complejo para salir de la crisis. Y dice Matías Walker que lo que hay que hacer es salir de la crisis y no ahondarla. Bueno, ese es uno de los criterios que se puso sobre la mesa muy temprano cuando se presentó esta acusación, independiente del mérito que tenga también, ¿verdad? Porque hemos visto que hay acusaciones que, más allá del mérito, han terminado aprobadas o, bueno, rechazadas eventualmente también. Aquí, cómo se cuadren y cómo se alineen las fuerzas políticas termina siendo algo tremendamente clave. Ya lo vimos respecto de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que, como decíamos más temprano, tiene cara de otro destino, ¿verdad? Y probablemente las consideraciones que se hagan ahí van más por el lado de consideraciones de tipo personal que puedan tener algunos parlamentarios, los senadores en este caso, porque van a tener que votarla en su calidad de jurado próximamente, distintas de consideraciones más del impacto que le puedan generar, porque además, entre otras cosas, del impacto político y personal, porque él ya está fuera del gobierno. Retomamos la conversación con el diputado Matías Walker. Nos decía, diputado, que usted comparte lo dicho por el presidente de la Cámara y que su juicio es que tenemos que salir de la crisis y no ahondarla. Sí, por supuesto. Yo creo que efectivamente un principio democrático básico es que los presidentes de la República tienen que terminar su periodo. Recordemos además que las causales que establece la Constitución para la acusación contra un presidente de la República son, como es lógico, más exigentes que para un ministro de Estado. Se requiere una infracción abierta a la Constitución y la ley. No basta con las omisiones. Tiene que sancionarse por acciones efectivas que hayan infringido la Constitución y la ley. Yo he estudiado mucho lo que es la acusación, la defensa del presidente, y no se dan, en este caso, claramente las condiciones para aprobar la acusación, que además son promovidas por los mismos sectores que pidieron abiertamente la renuncia del presidente, lo cual a mí también me parece un error. Diputado Walker, expliquémosle a la gente cuáles son las que usted ha visto, ¿verdad?, las consideraciones más bien jurídicas para rechazar o descartar la acusación. Ese detalle es importante, ¿verdad?, porque de partida no es la misma vara con la que se vota en términos de exigencia, de cumplimiento de requisitos, ¿verdad?, con la que se votan las destituciones de los ministros. Efectivamente, Connie, hay dos diferencias que establece la Constitución. Primero, respecto de las causales, y segundo, respecto del quórum de votación, por lo que significa la destitución de un presidente de la República democráticamente elegido. En lo primero, la Constitución exige una infracción abierta a la Constitución y las leyes. Ni siquiera basta cualquier tipo de infracción. Tiene que ser una infracción abierta por un acto, no por una omisión. Es una segunda diferencia que establece, en este caso, la Constitución, y establece un quórum distinto. En el caso de la Cámara de Diputados, la mayoría de los diputados en ejercicio; en el caso del Senado, 2/3 de los senadores en ejercicio, que el Senado, recordemos que actúa como jurado. Y eso por la excepcionalidad, estamos hablando de la medida más extrema, ¿no es cierto?, de nuestra Constitución, como es la destitución de un presidente de la República. Por eso es que el presidente de la Cámara de Diputados hace bien en situar las cosas en su lugar, porque además tenemos que salir de la crisis, y eso pasa porque el presidente de la República lidere lo que es la agenda social, lo que es la agenda económica. Ustedes lo decían bien, hoy día vamos a tener una serie de reuniones por esta agenda corta de delitos económicos. Yo voy a tener una reunión con un grupo transversal de diputados donde está Gonzalo Fonsalía, Paulina Núñez,
donde queremos sumar gente del Partido Socialista, como Marcelo Díaz, Leonardo Soto, para establecer una agenda corta en materia de delitos económicos sobre la base del trabajo de un grupo de profesores de Derecho Penal liderados por Antonio Bascuñán. Tenemos que avanzar en una serie de medidas, todo lo que es la reconstrucción de las pymes que han resultado dañadas por los saqueos. La semana pasada aprobamos la ley antisaqueo que sanciona los desórdenes públicos. Es decir, tenemos que avanzar en salir de la crisis, y de la crisis no se sale con un presidente de la República democráticamente elegido, destituido de su cargo. Quedémonos un segundo en los avances, ¿verdad?, que se pueden venir y que están a puertas de ser conocidos con algo de detalle en el tema de la agenda de los delitos económicos. Usted decía que va a sostener hoy día algunas reuniones y por ahí veo en el Mercurio, ¿verdad?, una cita suya de que si bien el gobierno anterior tuvo avances en sancionar con cárcel la corrupción hasta los 10 años, siempre hay espacio para mejorar los tipos penales, pero también es verdad, diputado Walker, que y hay experiencia, ¿verdad?, y hay bastante escrito sobre esto, que hay que tener cierta cautela en esto, porque lo que no debe pasar tampoco es que el castigo termine desincentivando o desalineando los incentivos en el fondo acá, ¿verdad? Es decir, que no haya espacio para la entrega de información o lo que se conoce hoy día como la colaboración efectiva, por ejemplo, cuando hay sanciones efectivas de cárcel sin discriminar, ¿verdad? En definitiva, esa colaboración. Sí, bueno, yo no quisiera adelantar el contenido de las conversaciones. Nos vamos a reunir con estos profesores de Derecho Penal que además ya participaron en un anteproyecto de Código Penal en materia de delito económico, y hay un trabajo bien profundo que viene del gobierno del presidente Ricardo Lagos. Ya en esa época se hizo una propuesta anteproyecto de modificación al Código Penal en esta materia. Estamos hablando también de delitos financieros, delitos contra los intereses de los accionistas minoritarios, la ley de mercado de valores, defensa de los consumidores. Efectivamente, en Estados Unidos existe esta figura, ¿no?, que el que primero denuncia, se le garantiza una serie de derechos, el derecho al anonimato, desde luego, en su denuncia. Bueno, eso ya es parte de la discusión en particular. Nosotros vamos a conversarlo con estos destacados penalistas, pero qué bueno que haya un consenso general, incluyendo al gobierno, que hay que avanzar en los denominados delitos de cuello y corbata. Me parece un poco ciútica la expresión, pero hablemos de delitos económicos, hablemos de agenda corta de delitos económicos, que me parece muy importante ponernos al día. Efectivamente, ustedes lo decían, el gobierno de la presidenta Bachelet, tras el excelente trabajo de la Comisión Engel, se avanzó mucho, y efectivamente en Chile está penalizado lo que es la colusión con penas de hasta 10 años desde el año 2013. Lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, pero no hay nadie cumpliendo pena de cárcel. Claro, porque la ley penal no puede tener efecto retroactivo, como sabemos, pero todavía quedan áreas grises que se puede mejorar nuestra legislación en materia de colusión y también de otros delitos económicos. Estamos hablando con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, preguntarle un poco por lo que entregó la mesa técnica por la nueva Constitución, donde Chile Vamos estaría de una otra manera cerrando la puerta a eventuales cambios del texto elaborado por esta instancia, por la mesa técnica. Recordemos que la oposición están buscando también hacer modificaciones, y por otra parte tampoco hay acuerdo respecto de si el proyecto debe llegar al Congreso como mensaje presidencial o como moción parlamentaria. Preguntarle qué le parece la postura que está adoptando Chile Vamos en este comienzo. Sí, digamos que una parte de Chile Vamos, porque Renovación Nacional y Evópolis siempre han estado muy abiertos a incluir los escaños reservados para los pueblos originarios, la constituyente paritaria, también lo que dice relación con la posibilidad que los independientes puedan participar en listas. La carta de Bernardo Mate el fin de semana es bien ilustrativa al respecto. Ustedes lo decían recién, las propias bases de Renovación Nacional que pertenecen a los pueblos originarios están empujando. La UDI ha sido más reticente, pero ¿qué es lo importante? Que después del trabajo de esta mesa técnica, que yo los quiero felicitar, porque además no es fácil ponerse de acuerdo en los detalles para concretar el acuerdo del 15 de abril, se deja el espacio abierto para discutir estos temas complementarios. Yo voy a poner en votación mañana la reforma constitucional. Tenemos que sacarla esta semana, me refiero a la convocatoria de plebiscito. Sí. ¿Por qué esta semana? Porque el CERVEL
nos ha advertido que necesita, como es lógico, mínimo 120 días para poder organizar el plebiscito del 26 de abril, ya tiene fecha cierta. Y en paralelo podemos avanzar en estos temas complementarios que ¿Diputado? yo creo que van a suscitar un amplio acuerdo. ¿Por dónde cree usted que se va a configurar el acuerdo? Para que nos dé una idea. Básicamente en estas cosas que quedaron pendientes, ¿verdad? La participación de mujeres, de pueblos originarios y de independientes. Sí, lo que pasa es que hay toda una ingeniería de detalle que no es fácil, Connie, sí. Porque, por ejemplo, el número 155 ya te impide hacer algo 100% paritario, ¿no? Me refiero al factor de corrección de género. Uh-huh. Pero si tú le agregas un factor supranumerario, como se ha denominado, a lo que dice relación con las vacantes para los pueblos originarios, los escaños reservados, que podrían ser 18, asegurándole además a cada una de los pueblos originarios minoritarios, llámese por ejemplo los de Ayita, los huilliches, un delegado por lo menos. Tú puedes finalmente establecer una fórmula que matemática y electoralmente desde el punto de vista proporcional te dé. Acá van a ser todos elegidos. Hay distintas fórmulas. En el caso de los pueblos originarios se puede utilizar el actual registro de la CONADI, donde se establece que las personas pertenecen efectivamente a un pueblo originario por el apellido, y en base a eso tiene una serie de beneficios. Ese registro de la CONADI tú lo puedes abrir, por ejemplo, por un mes para que las personas ratifiquen o no su pertenencia a ese registro y de esa manera puedan optar. O votan de acuerdo al registro de los pueblos originarios o votan de acuerdo al registro general del CERVEL. Lo que no puede haber es doble voto. En el caso de las mujeres se habló de la doble papeleta, sí. Pero hay distintas fórmulas. Se puede establecer listas cédulas, un hombre y una mujer, y se puede establecer en definitiva un factor de corrección, como por ejemplo ya se hizo en el Colegio de Abogados. Tenemos esa experiencia reciente que curiosamente terminó favoreciendo a los hombres, pues ustedes saben que fueron más votadas las mujeres que los hombres y terminó favoreciendo el factor de corrección a los hombres. Entonces yo creo que la demanda por una constituyente paritaria hoy día también es muy transversal, lo mismo que en materia independiente. Hay un grupo liderado por James Hamilton, por José Massa, que han instado también a tener estas listas de independientes que puedan agruparse incluso por propuestas, de manera que la ingeniería electoral de los partidos no conspire contra la elección de independientes. Por eso también hemos prohibido los subpactos electorales que perjudican a los independientes. Yo creo que es perfectamente posible y ojalá antes de junio poder llegar a un acuerdo en estos temas complementarios, Connie, porque yo creo que lo sano es que cuando la gente vote por la opción de una constituyente en el mes de abril, sepa a ciencia cierta, en qué va a consistir esta convención constitucional. Perfecto. Diputado Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana, muchas gracias por atender el llamado esta mañana de Radio Infinita. Muy buenos días, gracias. Les vaya bien, chao. 7 de la mañana con 50 minutos.